tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos aquí a su noticiero Las Tardes con Noticias 7. Y arrancamos con esta información en la ciudad de Nueva York, que se enfrenta, en este caso, a una de las tormentas más agresivas de la década. Un ciclón bomba ha puesto en jaque a más de 56 millones de personas, dejando a la Gran Manzana bajo alerta de ventisca por primera vez en años. Se esperan hasta 24 pulgadas de nieve en el área metropolitana, con tasas de caída de 3 pulgadas por hora. Las autoridades han decretado la prohibición de circulación y el cierre de servicios ante el riesgo inminente. Seguimos con información y les contamos que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación, durante una intervención de fuerzas federales, esto con apoyo de autoridades estadounidenses. Era uno de los capos más buscados por la justicia del país del norte. Horas de terror se vivieron en Jalisco el domingo. Un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, México, terminó con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de ese país, con tentáculos en Ecuador y otras naciones. Durante la acción, explicó la autoridad, personal militar fue atacado y repelió la agresión. Así lo confirmó la secretaria de la Defensa Nacional de México. Estados Unidos lo acusaba de encabezar un reinado de terror y de destruir innumerables vidas con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta $15 millones por información que condujera a su arresto o condena. Su muerte desató que supuestos integrantes del crimen organizado bloquearan distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. Con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato. Esto obligó a las autoridades a activar el código rojo para proteger a la población, al tiempo que se suspendió el transporte público de forma temporal en algunas zonas. Anaís Estrada, Noticias 7. Alias Mencho se convirtió en el narcotraficante más poderoso de México por liderar a uno de los grupos criminales más grandes de su país. El Mencho traficaba drogas a 4 continentes y su vida estuvo siempre relacionada con la venta de estupefacientes. Conozcamos la biografía de quien fuera el capo más importante de los últimos años. Le decían Mencho porque es el diminutivo de su primer nombre, Nemesio. En julio de este 2026 habría cumplido 60 años de edad, de los cuales más de 40 dedicó al crimen. Nemesio Oseguera Cervantes nació en una pequeña localidad del estado de Michoacán, en el oeste de México, proveniente de una familia de escasos recursos que plantaba aguacates. Luego, en su adolescencia, cuidaba plantaciones de marihuana y a sus 19 años cruzó la frontera hacia Estados Unidos para vivir en San Francisco, California. Allí vendía drogas y su vida pasó entre arrestos, deportaciones e identidades falsas. En 1992 lo capturaron por tercera vez y pagó 3 años de prisión en una cárcel de Texas. Al salir lo deportaron a su país, donde el Mencho tuvo un breve periodo en la policía local de Jalisco. Fue corto porque su destino sería el Cartel del Milenio, una organización narcotraficante de Michoacán que se expandió en la primera década de los 2000. Y en esa época, el Mencho se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del clan, y así escaló posiciones.
En 2010 hubo un fraccionamiento del cartel y el Mencho lideró una facción que se apodó como los Matacetas, por ser enemigos de la sanguinaria agrupación de sicarios. Durante algunos años fueron aliados del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán hasta su separación en 2013. Y así empezaron a denominarse el cartel Jalisco Nueva Generación. Con la extradición del Chapo a Estados Unidos en 2017, el Mencho se convirtió en el objetivo número 1 para el gobierno mexicano y los Estados Unidos. La recompensa ofrecida era de $15 millones. Esto debido a que lideró un cartel que aprovechó la guerra interna entre otras bandas para ocupar espacios dejados de sus rivales, así como para cooptar a la policía, fiscales y alcaldes. El Mencho y su organización traficaron cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, Europa, África y Asia. Su exesposa y su hijo fueron encarcelados años atrás por su participación en el negocio, mientras que la salud del Mencho empeoró al punto de que se especulaba sobre su fallecimiento desde el 2022. Además, la DEA cree que su patrimonio oscilaba entre los $500 millones, aunque fácilmente podría ascender a los 1.000 millones. Su abatimiento, ya confirmado por el gobierno mexicano, es considerado uno de los golpes más fuertes al narcotráfico mexicano y que podría impactar en el cartel de Jalisco Nueva Generación, porque alias Tuli, mano derecha del Mencho y quien ofrecía $20,000 por militar asesinado, también fue abatido el fin de semana. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La Dirección Nacional General, en este caso de Aviación Civil del Ecuador, informó que este lunes se reportaron vuelos suspendidos entre el Ecuador y Nueva York, esto por la fuerte tormenta que se registra en esa ciudad estadounidense. 3 aerolíneas cancelaron sus traslados por seguridad operacional, 3 de ellos desde Quito y Guayaquil hacia Nueva York y 5 desde esa urbe hacia las 2 ciudades ecuatorianas. Para los siguientes días, los pasajeros deberán consultar directamente el estado de los vuelos con sus aerolíneas y estar a la espera de las reprogramaciones. Las Fuerzas Armadas ejecutaron varios operativos militares para atacar la minería ilegal y afectar así a las economías criminales. Las intervenciones dejaron campamentos clandestinos destruidos, así como maquinaria y herramientas. En el marco de las estrategias militares dirigidas al control territorial y protección de recursos naturales, se ejecutó una operación de reconocimiento ofensivo y patrullaje en el sector de Causay, Cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos. La intervención permitió localizar y neutralizar actividades ilícitas relacionadas con minería ilegal. El personal militar identificó infraestructura clandestina y maquinaria pesada empleada para la extracción ilegal de material aurífero. Localizando así una red excavadora, 2 motores de succión, un bultán, una clasificadora en Z, materiales que eran utilizados para la minería ilegal. Mientras en el sector de Buenos Aires, provincia de Imbabura, se ejecutó una operación militar a gran escala que permitió destruir 10 campamentos levantados en Mina Vieja, El Olivo y Mina Nueva, que eran utilizados para la extracción ilícita de material aurífero, actividad que genera graves daños al ambiente y fortalece las economías criminales. Operación que permitió debilitar en más de $80,000 a los grupos irregulares armados vinculados a minería ilegal. El ejército ecuatoriano reafirma su compromiso con la ciudadanía y con su país. Mientras en el cantón Babahoyo, sector El Salto, fue capturado Héctor Aníbal M., alias del Chino, integrante de un GDO, quien registra antecedentes por robo y tráfico de drogas. En un allanamiento decomisaron 2 artefactos explosivos, 140 gramos de marihuana. La detención del sospechoso permite debilitar la capacidad operativa de la organización criminal. Presunto integrante del grupo armado Los Lobos. El aprendido estaría vinculado en actividades delictivas como extorsión, robo a mano armada en la zona. Operaciones militares permanentes para combatir la delincuencia organizada y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Iván Casamen, Noticias 7. Operativos policiales ejecutados en las últimas 24 horas en diferentes provincias del país dejaron armas decomisadas, así como sustancias sujetas a fiscalización.
En Pichincha fueron detenidos 2 policías en servicio activo, mientras que en Esmeraldas fue capturado un sujeto requerido por el delito de asesinato. El sospechoso, identificado como Simón B., estaría implicado en la muerte violenta de un ciudadano, hecho ocurrido el pasado 29 de noviembre de 2025 en el barrio Portal del Río, provincia de Esmeraldas. Agentes de la DINA, sede en el operativo Cero Impunidad, ubicaron al sujeto en la parroquia Tabiazo del cantón Esmeraldas y lo pusieron a órdenes de la autoridad competente. Sobre el individuo estaba vigente una boleta de captura. Bajo los lineamientos de la estrategia operacional 3D, la Policía Nacional nuevamente se compromete a servir y proteger con firmeza. De Esmeraldas nos trasladamos a la provincia de Manabí, en un barrio del cantón Portoviejo. Elementos de la policía realizaron 2 allanamientos, luego que fue identificado un domicilio que supuestamente era utilizado como centro de acopio de sustancias sujetas a fiscalización y armas de fuego. Los uniformados encontraron 3 pistolas y cerca de 8 kilos de marihuana, droga aparentemente destinada para el microtráfico. El operativo dejó 2 personas detenidas. Esto se dio en el sector del Florón, que es uno de los sectores que se encuentra priorizado por parte de la Policía Nacional acá en el cantón Portoviejo, en razón de existir una incidencia criminal elevada y convertirse en un núcleo de letalidad. Mientras en el cantón San Miguel de los Bancos, 2 policías en servicio activo fueron detenidos por su presunta participación en el robo de vehículos. Los uniformados circulaban junto a otro sujeto en una camioneta con reporte de robo. En el procedimiento decomisaron las armas de dotación y uniformes. Los sospechosos cuentan con prisión preventiva. Contundentes justamente con este tipo de ilegalidades. Tenemos que mencionar que en lo que va del año de 43 sumarios administrativos que se han abierto, 43 han sido las destituciones de policías que se han alejado de su trabajo. Finalmente les informamos que actividades de inteligencia permitieron identificar e intervenir un inmueble ubicado en el sector del Cambio, provincia del Oro, que sería utilizado por presuntos integrantes del grupo delictivo Los Lobos para almacenar armas de fuego. En el allanamiento decomisaron un fusil y 2 pistolas. Iván Casamen, Noticias 7. Y atención, porque detienen en Nueva Loja a alias Mison, el responsable de facilitar el ingreso de la banda criminal venezolana Tren de Aragua a Bogotá, Colombia. El detenido registraba difusión de Interpol Azul y orden de captura vigente en el vecino país. El sujeto, llamado Luis Rolando Osorio, posee una trayectoria criminal de al menos 10 años. Utilizaba la zona limítrofe para establecer nexos delictivos. Se trata de uno de los delincuentes más buscados en Colombia, pues es el cabecilla del grupo delictivo común organizado Maracuchos, además de ser uno de los presuntos coordinadores para facilitar el ingreso del Tren de Aragua en Bogotá, estructura delincuencial que mantiene la categoría de grupo terrorista según los registros oficiales de Estados Unidos. Estaba requerido por homicidio agravado, tortura y delitos relacionados con armas y estupefacientes. Sobre él pesaba una difusión de Interpol Azul para su localización y captura. Su detención se efectuó en medio de un operativo ejecutado por el ejército ecuatoriano en Lago Agrio, Nueva Loja. La operación militar se realizó durante la noche del viernes y madrugada del sábado. Ese mismo día, alias Mison fue trasladado en helicóptero militar hacia Tulcán. Allí fue entregado a las autoridades colombianas, quienes ahora definirán la cárcel a la que será trasladado en el vecino país. Anaís Estrada, Noticias 7. Golpe a banda delictiva Los Choneros, esto en Pedernales, provincia de Manabí. Efectivos militares detuvieron a 6 presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Choneros, entre ellos a alias La Vaca, presunto cabecilla de una célula vinculada a esa organización criminal. Los sujetos fueron detenidos en posesión de armamento y droga. Además, se decomisó una camioneta. Los aprehendidos fueron puestos a las órdenes de la autoridad competente. El ejército indicó que continuará con la ejecución de operativos en zonas críticas en su lucha contra la inseguridad en el Ecuador. Y en una operación relámpago en el sector de San Carlos, el ejército ecuatoriano neutralizó
a 3 presuntos integrantes del grupo armado organizado Los Lobos. Tras el rastro de un asalto perpetrado el pasado 20 de febrero, la inteligencia militar ejecutó el allanamiento de un inmueble clave. En el sitio fueron capturados alias Gordo, alias Negro, alias Alex y Carrito, vinculados a delitos de secuestro, sicariato y extorsión. El arsenal incautado, atención porque incluye una subametralladora, mini Uzi y una pistola Glock, municiones, sustancias sujetas a fiscalización y básculas, 3 motocicletas y prendas de vestir que los vinculan directamente con los robos investigados. Con esta intervención, las Fuerzas Armadas fracturan, en este caso, la logística de esta agrupación terrorista. Y en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional decomisaron 1 tonelada, 242 kilos de clorhidrato de cocaína. La droga estaba almacenada en un vehículo tipo camión que transportaba cartones con productos de similares características al banano, en cuyo interior estaban ocultos sacos de yute que contenían, en este caso, sustancias sujetas a fiscalización. En el operativo decomisaron 1.250 paquetes equivalentes a aproximadamente 12.425.000 dosis. El conductor y único ocupante fue detenido. La afectación económica a las estructuras criminales sobrepasaría los 50 millones de dólares. Y cambiamos de tema. El fuerte temporal causa estragos en varias provincias del país. En El Oro se registran inundaciones por el desbordamiento de un río, de igual manera en Loja, mientras que en Guayas existen varios sectores inundados en Durán debido a la falta de mantenimiento en el alcantarillado. Apenas iniciada la semana y las emergencias por el fuerte temporal ya dejan secuelas en varias provincias del país. Desde las primeras horas de este lunes, fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios cantones. Por ejemplo, en la provincia de El Oro, las fuertes precipitaciones causaron el desbordamiento del río del cantón Santa Rosa. Fue tanta la creciente del cauce que el puente vehicular está a punto de colapsar. Debido al desbordamiento, así lucía un tramo de la vía E25. En Santa Rosa se reportan 4 familias damnificadas y 4 viviendas afectadas. Nosotros lo que estamos haciendo a través del COE, declarar la emergencia, se suspendieron las clases en algunos sectores y a su vez pues las personas evacuadas van a ser trasladadas a un sector. En esta provincia también se desbordó el río Buenavista en el cantón Pasaje, donde un vehículo pesado se volcó y quedó a un lado de la vía. Mientras que en Machala, el agua entró a decenas de viviendas. Full agua adentro y ya comencé a alzar todo yo, muebles, refri, cocina, todo. Las fuertes precipitaciones también causaron aluviones en la provincia de Loja, específicamente en el cantón Pindal. Los mismos moradores lograron grabar cómo un vehículo fue arrastrado por la corriente de agua, mientras su dueño intenta salvar su patrimonio, sin importarle que su vida esté en riesgo. El auto finalmente chocó contra una columna de una casa, pero la corriente sí arrastró por varios metros a una persona, mientras que otras intentaban ponerse a buen recaudo. Horas después, así lucían varias casas, con el lodo y agua en su interior. Nos ahogamos y nos lleva la corriente. Mire cómo está aquí dentro de mi casa. La emergencia por las lluvias también se registró en el cantón Durán, provincia del Guayas. Las calles, principalmente de sectores como El Recreo y Panorama, estaban bajo el agua, incluso con basura y desechos humanos flotando, pues el sistema de alcantarillado colapsó. El municipio de Durán activó inmediatamente maquinaria para destapar las zanjas. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, las intensas lluvias se presentarán hasta el 25 de febrero, con intensidad moderada y fuerte, en provincias como Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, El Oro y Loja. Edison Saavedra, Noticias 7. Moradores de al menos Hacemos una pequeña pausa, pero cuando regresemos les contamos
Porque la polémica sigue en la capital de la República, continúan los reclamos por el incremento en la tasa de basura. Regresamos con más información y en Quito continúan los reclamos por el incremento de la tasa de basura que desde febrero el municipio cobra en la planilla de consumo de agua potable. 2 concejales presentaron demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional para poder revertir la medida que ha incrementado el pago de la tasa por recolección de los desechos. Moradores de al menos 50 barrios de Quito reportan incremento en el cobro de la tasa de recolección de basura, que desde febrero de este año se refleja en la planilla del servicio de agua potable. Antes constaba en la factura eléctrica. Aseguran que los valores altos son exagerados. En el año anterior, donde se pagaba la tasa de basura, nos llegaba a $2, ¿sí? Alrededor de $2. Pero ahora la nueva tasa, con esa calculadora que yo diría una calculadora ladrona, la nueva tasa sube a $17 el pago mensual que debemos realizar. En la casa vivimos 3 personas, no generamos mayor cantidad de basura, naturalmente. En otros casos, el rubro por la tasa de basura en la planilla llega a $30 extra. Más antes se pagaba $3. Ahora venir a pagar $30. Es más, señor alcalde, usted ni buenas obras ha hecho. En cambio, en un condominio residencial con varios inquilinos y un solo medidor tipo comercial, el valor es desproporcionado. Porque imagínese una persona que esté pagando $60-80 de arriendo por un cuarto, cocina y baño. No es justo que la persona vaya a cancelar una cosa de $20, más o menos alrededor de unos $20, solamente por el pago del agua con la basura. Este lunes, el concejal Wilson Merino presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la fórmula de cálculo aprobada por el Consejo Metropolitano, que fija una tarifa basada en el consumo de agua como variable central para determinar el valor a pagar por la recolección de desechos. Y lo que necesitamos saber es cuánto se está cobrando por la tasa de recolección de la basura y cuánto cuesta el servicio de recolección de la basura. Tiene que haber equivalencia. Ese es el principio que nosotros estamos demandando a la Corte Constitucional. Esta demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza se suma a la también presentada por el concejal Michael Aulestia, que lo hizo público en redes sociales este fin de semana. Indicó que solicitó la suspensión inmediata del cobro hasta revisar el cálculo aplicado, pero hubo negativa por parte del burgomaestre, quien ha mencionado que existe una correlación técnica entre mayor consumo de agua y mayor generación de residuos sólidos. Anaís Estrada, Noticias 7. En el Ecuador aún no está vigente la propuesta del gobierno nacional de redistribuir las 40 horas de la jornada laboral, esto según un consenso previo entre empleadores y trabajadores. Para el exministro de Trabajo, Patricio Donoso, esta medida no es atentatoria a los derechos laborales y no habría motivos para que un empleado se oponga, pues no implica cargos extras ni fines de semana. En una entrevista con Noticias 7 nos brindó un ejemplo de cómo funcionaría la medida que sigue bajo análisis y será abordada en el Consejo Nacional de Empleo. En lo internacional, una histórica iglesia de Londres se prendió en llamas este domingo. Este edificio de más de 100 años del oeste británico quedó envuelto en llamas en un intenso incendio este 22 de febrero. Alrededor de 70 bomberos y 10 camiones respondieron al llamado a las 9:30 de la noche en realidad, 9 de la noche con 30 minutos. El fuego afectó gravemente la planta baja, segundo piso y el techo del edificio.
Y volviendo a nuestro país, también tenemos otras novedades. La Agencia Nacional de Tránsito informó que está todo listo en cuanto al sistema para el servicio de asignación y transferencia de series y rangos de placas vehiculares virtuales para la matriculación de vehículos nuevos en 8 ciudades del país. El trámite se encuentra disponible en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Ambato, Loja, Manta y Machala. Esta prestación se realizará exclusivamente para los municipios que cuenten con autorización vigente para ejecutar procesos de matriculación de vehículos nuevos conforme a la normativa legal y disposiciones correspondientes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestra programación. Nos reencontramos mañana aquí en Las Tardes con Noticias 7. Chao, que estén bien.